Hoy en Cocina de Autor tenemos un invitado especial por su condición multifacética. Es un doctor en letras para nada académico, Facundo Ruiz, que además escribe poesía, escribe cuentos y escribe ensayos de diversa índole, y nos va a permitir reflexionar sobre los procedimientos de la escritura en esos géneros tan diferentes y al mismo tiempo tan estimulantes cada uno. Es difícil para mí ser original en el comienzo e incluso en el desarrollo de estas charlas porque el procedimiento es más o menos el mismo. Ir a indagar, cual curioso impertinente, sobre las formas, los rituales de la escritura de la gente que se dedica a estas cosas, ¿no? Lo interesante en tu caso, me parece, Facundo, es que sos una especie de todoterreno, alguien que transita la escritura académica, la no académica. Dentro de la no académica podés escribir poesía, narrativa, camuflar poemas en la narrativa, y no camuflar, sino poner a conversar dentro de un libro de poemas como Poemonogatari, fragmentos narrativos que tienen y no tanto que ver con los poemas que acompañan, ¿no? Contame un poco cómo empezó la historia de tu escritura. ¿Empezaste escribiendo antes de volverte un hombre documentado, como dice García Márquez? Empecé a escribir quizás antes de escribir, decís. No, mirá, los recuerdos que tengo de escritura, tengo un recuerdo de un cuaderno en la primaria donde me dedicaba a unir personajes de distintos capítulos de la tele y distintas películas de Disney que sentía que tendrían que convivir. Claro, es un cuaderno tapa Rivadavia que recuerdo, es el momento más antiguo que recuerdo de escritura así como dedicado, porque era un cuaderno que además no lo usaba para ir al colegio, estaba en mi casa. Era algo tuyo, digamos. Era algo mío, y me acuerdo que con la lapicera de tinta, la Parker, no sé qué eran. Esa que se le podía hacer dar la vuelta a Carnero, que la hacías golpear y daba la vuelta completa. Esa era la que si te olvidabas apoyado un minuto la pluma, hacía como el laguito de tinta en la hoja. Claro, absolutamente. Esas sí, cosas sí. que había que pensar con la lapicera levantada. Lejos de la página, claro. Pero ese es el recuerdo más antiguo. Después de eso, sí recuerdo un montón de gusto por artes diversas. Entre eso y volver a escribir, digamos, de una forma, diríamos, sistemática o cotidiana, trabajé en un circo. Entonces, hubo otra etapa. En un circo. Trabajé en un circo. Y no eras el escribiente del circo, eras un ni atleta. El boletero. Que eras un... Era acróbata y malabarista. Y trabajé 2 años y monedas. Hacíamos como 8 funciones por fin de semana, laburaba entrenando como 6, 8 horas por día. De ahí me iba corriendo a la secundaria porque era el pacto con mis viejos para que no... Yo quería vivir en el circo, que toda mi vida fuera para siempre eso. Vivía con 30 personas de distintas edades, distintos lugares, incluso de distintos países. ¿Hicieron para giras? mí era el futuro. ¿Hacían giras? No llegué a esa parte, digamos. Me fui antes. Y en algún momento, como el paso siguiente, era un tipo de circo al modelo del Cirque du Soleil. Como que se llama Nuevo Circo, sin animales. Claro, sí, un circo, una obra. Un circo progresista, digamos, que evitaba los tormentos que se le aplicaban a los animales, o ridiculizar, por ejemplo, a personas de pequeña estatura, etcétera. Sí, y los maestros que teníamos de cada disciplina dentro del circo, porque otra cosa que tiene el Nuevo Circo es que antes cada familia retenía su arte y no lo convidaba, un poco porque era como convidar el pan, es decir, los que eran trapecistas eran trapecistas y vos nacías en familia de trapecistas, aunque te gustaran los malabares, ibas a ser trapecista y no te iban a convidar el truco del malabar porque si no, había alguien que se podía quedar sin laburo, ¿no? Esos maestros fueron los que tuvimos, porque el Circo Nuevo sí, digamos, hacíamos distintas disciplinas. Las historias que contaban de lo que era esa vida, sí, era bastante más triste y parecida a eso de los animales, no solo los animales, los adultos. Sí, que niños. también vivían en condiciones. Sí. Así que entre el cuaderno Rivadavia de la primaria y la vuelta, digamos, a una escritura más sistemática que te decía, o cotidiana más que sistemática, sí, pasé por otras
por otras artes, por así decir. Así que... Y la escritura no volvió a aparecer. Vos fuiste, por ejemplo, un alumno de la secundaria que, bueno, probablemente, quiero creer, te iba más o menos bien en humanidades, en letras, Me iba más o menos pero bien, sí. no dijiste la escritura es lo mío, no, estaba fascinado. No. ¿Y cómo apareció esa fascinación Bueno, por el circo? por ejemplo, entrenaba lejos, digamos, entrenaba en Tigre o San Fernando, con lo cual viajaba al secundario en tren. Y volví a leer muchísimo en los trenes, bueno, y estudiaba para el secundario en los trenes. Y un poco por ahí vuelvo a retomar, como con toda la decisión de estudiar filosofía, de anotarme en filosofía, y cuando fui a anotarme me anoté en letras. Y un poco ahí ya, sobre todo cuando renuncio al circo, termino la secundaria, ahí retomo. Retomo si es que el origen del cuaderno Rivadavia Claro, y claro, los claro. personajes fuera un origen posible. Y ahí sí ubico más escenas De de escritura, escritura y deliberadas, digamos, y que deliberadas y buscadas, ¿no? quieren llegar a ciertos resultados, digamos. Sí. ¿Y qué es lo primero que aparece en esa segunda etapa, si consideramos la otra como el origen? ¿Ficción, protopoemas o a lo que diera lugar la imaginación o las ganas? Más por el lado de la poesía. Y algo que no se fue nunca, que es la poesía ligada a la música. En un momento tuve, bueno, durante casi 10 años, una banda con amigos. Yo escribía las letras y recitaba en los recitales. Y había algo muy teatral, además de recitar, ¿no? Y algo que es alucinante para la poesía, que es la memoria, o sea, poder tener el texto, digo, casi actoralmente, ¿no? Los recitaba sabiéndolo previamente Exacto. memorizado. Ujú. Porque otra hubiera cabido la posibilidad de que tuvieras ahí, no sé, los textos en un atril Claro. y los leyeras. No, pero tenía un poco que ver con el ritmo que fuera saliendo, digamos, la interpretación que fui aprendiendo arriba del escenario, diciéndolos casi como una canción, a veces sobre algunas partes de las canciones. Entonces sí, vuelve muy ligado a la poesía y muy ligado a la música, digamos. Claro, claro. Bueno, es notable, yo creo que una de las grandes pérdidas en la educación es haber renunciado en la formación de los chicos y adolescentes a la memorización de textos. Me parece que es algo que era visto como anacrónico, como mecánico, como que iba en contra de una relación más racional del texto sobre la página. Y es un error gravísimo. El Sí, texto que se memoriza se metaboliza de alguna manera y cuando sale, evocado por la memoria, voluntaria o involuntariamente, tiene otra dimensión. sí. Yo creo, o sea, coincido con la única diferencia que creo que cambió el mundo en donde eso era rechazado y donde hoy eso puede tener sentido, ¿no? Como hay algo que hoy le vuelve a dar sentido. Sí, es verdad, porque había formaba parte de un paquete de pedagogía mecánico que le temía a la problematización de las cosas que se ofrecían como verdades absolutas. No se desarrollaba mucho lo que podríamos llamar el pensamiento crítico de los alumnos. No. Y me acuerdo, porque también era la época en que yo estudié, bueno, yo soy mayor que vos, pero que en los años 70, cuando yo hice mi secundaria, una de las discusiones era contra la enseñanza enciclopedista, ¿no? O enciclopédica, ¿no? De acumular datos y datos sin procesar ninguna opinión y ningún pensamiento personal sobre eso que uno asimilaba, ¿no? También pienso si tiene un poco que ver con cierta vuelta a la oralidad, que es muy marcada ahora en el siglo XXI, creo. Y pienso que, por ejemplo, hoy el rap y la vuelta a la rima, que es una manera fundamental para la memoria, es mucho más común en encontrar que recuerden canciones enteras, rimas más o menos sencillas o más o menos fáciles. Digo, hay una vuelta que va otra vez por el tema de la rima, el verso y algo que se dice sin leer, digamos, o que incluso, perdón, la habilidad está en decirla sin Sí, leerla, sí, ¿no? sí. Claro, lo que sí, eso va acompañado de un quiebre absoluto con la tradición. Cuando hablábamos de memorizar poemas, no me refería yo tanto
a lo que vos hacías en esos espectáculos con la banda, sino a memorizar poemas de una tradición, que uno se apropiaba físicamente de esa forma. A mí me ha pasado estar con poetas mayores que yo, grandes poetas admirados y queridos, algunos de ellos amigos, como Joaquín Giannuzzi. Y a Joaquín le apretabas un botón de la camisa y empezaba a decir poemas uno atrás del otro, desde Almafuerte y Lugones hasta, no sé, poetas contemporáneos de él, ¿no? Y bueno, la gran poesía española de la generación del 27. Sí, Era eso como un sí. acervo, ¿no? A mí me hace acordar un poco a esa imagen muy poderosa de Fahrenheit 451 de Bradbury, esa sociedad que autoritaria, opresiva, dictatorial, que entre otras cosas combate el libro, lo destruye, lo quema, de ahí el título, ¿no? Que es la temperatura en grados Fahrenheit a la que se quema el papel. Y hay una sociedad secreta de resistencia de gente que se dedica a memorizar libros enteros, son los hombres libres. Entonces uno tiene la Ilíada, el otro tiene, no sé, la Divina Comedia, o por ahí libros como esos se los reparten entre varios. Y me parece que hay algo de eso en tenerlos en la memoria, ¿no? Sí. Como estar siempre preparado ante una eventual quema de la Biblioteca de Alejandría, No, ¿no? y memorizarlo también es tener como un diálogo con el pasado y el pasado en el presente como muy presente, valga la redundancia. A Es eso me decir, refería, porque está en el cuerpo. Ya no hay que recurrir al ejercicio físico y voluntario de ir a una biblioteca y buscar en un anaquel o en un catálogo digital, sino es algo que uno ya incorporó casi como digestivamente, digamos. Pero bueno, estamos en ese momento donde vos volvés a la escritura y aparece sobre todo esta relación con la escritura poética ligada al ejercicio de esas letras de canciones o los textos que vos intercalabas o sobreponías a las canciones en esos espectáculos. Y en ese mismo momento, más o menos para esa época, empezás la carrera de letras. empiezo la carrera de letras y me acuerdo también una especie de, entre el amor por proyectos así como de armar medio de vanguardia, de decir, bueno, tengo que armar un programa para esto, de haber dicho, bueno, voy a hacer un libro de esto, un libro de esto, un libro de esto, y eso es todo. Digamos, me interesaba hacer como ciertas cosas. Después un poco se cumplió y un poco no. Pero digamos, ese primer impulso empieza a tomar como una especie de programa. Me lo tomé con mucho tiempo. Digo, porque tengo esa sensación de que escribo muy lento y al mismo tiempo no dejo de escribir permanentemente, ¿no? Pero hay ideas que se me ocurren y quedan ahí y están. ¿Necesitas anotarlas o quedan en un desván No, en de general la anoto. memoria? Anoto Anota porque y. ya aparecen, no son solo ideas, son ideas que tienen una cierta forma de escritura, digamos, Sí, ¿no? sí. No, anoto y además en un momento también pensé que cada una tenía que tener un cuaderno, entonces tengo una cantidad de cuadernos y ya no sé dónde está cada una, más o menos, porque bueno, estas son para tal cosa y estas son las citas que me parecen buenas para tener citas. Estas son ideas, estas son cuestiones de música, delirante y entonces en algún momento cuando voy a buscar el cuaderno que Claro, corresponde, porque además ese criterio taxonómico es ah, bastante sui generis, digamos. sí, es el amor a Aristóteles que me llevó Claro, a claro. poner Y cada bueno, cosa en su lugar. la famosa, es el síndrome de la escuela de Atenas, se llama. Eh, el procedimiento entonces sería, si no entendí mal, para incluso la escritura que llegó a buen puerto, primero pasa por ese cuaderno. O sea, lo Sí, primero que hay son esas anotaciones, sí. ¿no? ¿Y cómo aparece, por ejemplo, eh, apareció de entrada una cierta forma, una configuración a priori de tu libro de relatos, Pianismos se llama, ¿no? Pianísimo. Ah, Pianísimo, perdón. Por ejemplo, no, con pianísimo, bueno, eran. Sí, siempre hay como una especie de. Bueno, depende. Puede ser que sea una idea, puede ser que sea una música, puede ser que sea como alguna, algún experimento que quiero hacer. Pianísimo cruzó un poco varias de estas cosas porque era. Cada cuento tenía que tener. Tenía que sonar distinto, de hecho está dividido en dos partes, igual que cantidad de notas de teclas negras y de blancas en una escala en el piano. Entonces la mitad son blancas, las otras son negras, algo así. Y cada uno tenía que sonar distinto y como si lo escuchabas entero podía ser dodecafónico.
y cada uno tenía que desarrollar un elemento distinto, o un tipo de narrador, o un tipo de lenguaje, o un tipo de historia, o un tipo de perspectiva, o una organización en la página. Entonces como que era un experimento con el formato relato más que cuento. De hecho, creo que el subtítulo no me acuerdo si quedó, pero era muy latos. Eran relatos muy latos. De hecho, recuerdo uno que está escrito en octosílabos, o sea, está Claro. volcado en prosa, o sea, en un texto continuo, pero uno va reconociendo la escansión de los octosílabos, ¿no? Que es, por otro lado, una medida históricamente vinculada con la poesía narrativa, es decir, con la épica, ¿no? O sea, el octosílabo es el verso del romance, que es el formato poético, digamos así, que se utilizaba para contar los cantares de gesta, bueno, las grandes sagas de una comunidad. Sí, ese estuvo lo que me interesaba, por ejemplo, ahí bueno, me gustaba la idea de poner, planchar los versos, ponerlos uno al lado del otro, pero lo que me interesaba es algo de, bueno, el octosílabo en particular es muy oral, digamos, es una Sí, medida más para se dice que un existe esa periodo muy... medida porque se adecua mucho a las medidas, a la economía del habla en lengua española, ¿no? Entonces como era un poco jugar con si vos levantabas la voz o mantenías los ojos en la página. Digo, el trabajo ahí era la puntuación, porque el ritmo de la frase octosilábico lo podía llevar, pero ¿cómo terminaba eso? Digamos, ¿el punto aparecía cuando faltaba un hemistiquio? O, digo, ¿y cómo lo veías vos? O los párrafos. ¿Los párrafos iban a cortar un verso a la mitad? ¿O ibas a sentir un paso de estrofa? O, digamos, que hubiera dos posibilidades de leerlo, ¿no? Con los ojos y con los oídos. Claro, sí, sí, un poco el equivalente a lo que es en general en poesía el encabalgamiento, digamos, que el verso termina y obligaría a una mínima pausa, pero la oración sigue, ¿no? Entonces uno no sabe, uno tiene que decidir si hace esa pequeña pausa. Diana Velesi, por ejemplo, usa mucho el encabalgamiento y cuando ella lee en público o lo lee en voz alta, hace una pausa fuerte, ¿no? Queda la oración siempre colgada de un precipicio, ¿no? Sí. Mira, en ese momento me acuerdo que me había impactado mucho, había leído versos libres de Martí, que también son todos en decasílabos, pero los encabalgamientos son lo más increíble que nadie hizo nunca en la poesía. Es como una cosa, no solo que son como abismales, sino que son completamente, como él decía del puente de Brooklyn, guiones de acero, porque realmente el poema sigue, pero con una precisión así monstruosa, pero sentís la rotura, no solo la caída, la rotura, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Como los signos de puntuación están puestos para la lectura y para pausar en la frase. Pero digo, ¿cómo los lees? ¿No? Me acuerdo versos de Martí que terminaban 2 puntos guión. ¿Cómo se lee eso en voz alta? Era imposible. O sea, además termina el verso ahí. O entre una palabra y otra había un punto y coma guión. ¿Qué pausa era esa? O sea, era un poema que estaba ahí, estaba funcionando el ojo, solo podía, digamos, divertirse o recrearse, porque la pausa leída. Sí, se acerca desde lejos a algunos procedimientos de la poesía concreta, que solo pueden ser dilucidados visualmente en la página. En general, creo que pocos asistirían a un recital de poesía concreta, porque sería un recital oral, salvo que fuera acompañado de proyecciones de los textos en pantalla, se vuelve incomprensible. De hecho, incluso hay varias veces poemas que están escritos a la misma altura, discutiendo entre sí, tensionándose, y supuestamente, así como uno los ve de un golpe de vista al mismo tiempo, debería poder leerlos simultáneamente, cosa que no es posible. La lectura es sucesiva, digamos, no es simultánea, ¿no? Sí, algo de eso pasaba. Y bueno, y lo otro para volver a lo de pianísimo es el piano, que para mí es como, siempre fue la imagen de la máquina de escribir perfecta, digamos. Siempre me pareció como si uno pudiera realmente hacer lo que hace con las teclas en un piano, en un teclado, pasaría otra cosa con la literatura, digamos. Sí, creo que no podría decir ahora quiénes, pero me parece que se ha intentado algo por ese Sí, lado. sí. Bueno, está también la pieza que se llama la de
no me acuerdo si es una sinfonía, la de la máquina de escribir, La de Satie, creo que es una especie, hay una ópera de Satie Sí, que pero, Sócrates, que es para máquina de escribir. pero hay una que se llama, que son todas máquinas de escribir sonando. Ah, eso es otra cosa, sí, sí, no sé, en este Pero digo, momento. como que está la idea de Sí, rítmica. sí, de que la máquina de escribir, lo que pasa es que vos lo pensás al revés, no pensás a la máquina de escribir como instrumento musical, sino No, al al revés. piano como instrumento de escritura, Sí. que será el camino Sí, inverso, ¿no? sí, porque además es como, bueno, la pelea, ¿no? Si es de cuerda o de Sí, percusión. sí, claro, bueno, en el jazz está muy usado como instrumento rítmico más que como instrumento solista en primer plano, ¿no? Y en una orquesta en general es el instrumento privilegiado, que es el concierto para piano y orquesta o para violín y orquesta. Así que sí, un poco me hacía esa imagen de... Siempre el piano vuelve, digamos, es como una imagen que... Y vamos piano a piano, justamente, entonces. Los cuentos de Pianísimo, ¿cómo fueron escritos? Vos tenías este a priori. Sí. Dijiste, quiero escribir esta cantidad de cuentos en dos partes. Uno son las teclas blancas, otros son las teclas negras. En cada caso tiene que haber una nota distintiva, sería como la tonalidad del cuento, ¿no? Como uno dice, bueno, en re mayor este va a ser, ¿no? Pero el procedimiento mismo de la escritura, ¿cómo era? ¿Esperabas que apareciera una idea o las ideas también estaban preestablecidas? El asunto que iba a No, desarrollarse en cada cuento. algunos tenía como algo prearmado o alguna idea que se me iba... Y otros eran, por ejemplo, muy musicales, como este del octosílabo, era sostener un poco un ritmo a través de una historia. Y, y había otro que tenía que ver, que tenía la intención de que fueran como cómo se contarían diapositivas, entonces tenían que ser pequeños relatos que se fueran como encadenando, entonces tenía esa forma. Después había historias que me interesaba contar o que se me habían ocurrido. Hay otro que plantea una cuestión de lógica, digamos, acerca de la identidad del sujeto de la enunciación, ¿no? Ese que alguien ve en un baño, en un graffiti que dice, en baño público, yo no escribí esto. Y empieza a plantearse, bueno, efectivamente, ¿cómo puede ser posible que alguien que asume esa escritora a través de un yo la esté negando al mismo tiempo que la desarrolla, ¿no? Que la enuncia? Sí, después, por ejemplo, uno se me había ocurrido porque me habían contado un acertijo, me gustan mucho los policiales, me habían contado el acertijo ese de el, el hombre que descubre muerto adentro de un cuarto, Ah, sí, el famoso misterio de la habitación cerrada, claro. pero que hay un poco de agua alrededor, ¿no? Y que finalmente el tipo se había colgado, parado sobre un bloque de hielo, entonces a medida que el agua se va, y no hay manera de que... Entonces, claro, el acertijo tenía ese poco de agua ahí. Yo pensaba, si alguien entraba al cuarto 10 minutos después y no había agua, realmente era un asesinato perfecto. O, digamos, una muerte que no podía explicarse. Entonces, hay un cuento que es como la posibilidad de pensar en si ese delay hubiera hecho que eso fuera realmente algo enigmático e irresoluble, o lo enigmático e irresoluble no existe. Digo, la pregunta de ¿existe el asesinato perfecto o ese suicidio sin marca en este caso? Bueno, también el acertijo no decía si lo habían parado al muchacho arriba del bloque de hielo o se había parado voluntariamente. Con lo cual también cabía esa... Entonces, bueno, es una larga conversación acerca de la posibilidad de ese cuarto con ese poco de agua, o eso, entras 5 minutos después, el agua no está ahí realmente. Si la explicación era el bloque de hielo, ya te la perdiste. Es verdad. Ahora, el desarrollo mismo de la escritura, ¿cómo es? Vos tenés la idea de decir, bueno, voy a escribir un cuento, me voy a dejar llevar con una idea previa, más o menos clara, por la música y la escansión del octosílabo. Esa primera escritura de ese relato, ¿cómo fue? ¿En papel? Quiero decir, a mano, o vas directamente al teclado? No, yo ¿Escribís? creo que empecé... poesía en general me cuesta mucho escribirla primero en computadora. Y cuento, lo que es más narrativo, si quiere, o prosa, cada vez más voy a la computadora primero y mantengo el libro de notas, digamos, en papel. Eh, pero porque hay algo de una vertiginosidad distinta, digamos. El verso queda como dando vueltas en mi cabeza o diciéndolo hasta que encuentro que tiene el sonido o la forma
que me parecía que está bien, o que me gusta, o que es necesario para el poema, y entonces ahí baja el papel. Entonces en general escribo en papel poesía. A mano. A mano, sí. Sí, y eso, ¿no? Las tachaduras, las vueltas. Hubo un momento que escribía con lápiz para poder borrar, otro momento que escribía con virome porque me olvidaba, decía, esto lo corregí en otro momento, había otra palabra y como la borré con goma, ahora no me acuerdo cuál era. Entonces, Cabo, por ahí la querías la quería recuperar. retomar. O decía, no iba en este verso, pero va en este poema. Es algo que llegó antes del verso que le tocaba, pero estaba bien que quedara. Bueno, entonces dejé de escribir con lápiz y pasé a escribir con lapicera o con virome. Para que quedara en registro para de quedar el lo... registro de mis propias ideas en marcha, o variables. Y eso sí, y cuaderno siempre cerca, porque ¿Y el proceso de pasar a la computadora es una instancia ya de corrección más o menos definitiva o es simplemente un segundo paso que es con la poesía es susceptible? como antes de empezar a soltar el libro, digamos. Como, bueno, en algún momento el cuaderno va a crecer infinitamente, voy a seguir anotando, tachando, o pensando, o quitando, y al final van a ser 2 poemas en vez de 15. Entonces hay un momento donde es, bueno, algo de esto tiene que tener la unidad libro. En ese momento, en el caso de la poesía, ahí sí paso. Yo había entendido, o sea, no es que cada poema lo escribís o va apareciendo en la página, manuscrito, pero una vez terminado lo pasás a la máquina. Vas acumulando Voy poemas acumulando. hasta decir, bueno, ¿Está el libro o hay un estamos libro? en, Sí, la poesía queda como... Es en como, punto de parición. sí, es como hasta el último momento, por así decir, no es último momento, pero hay un momento donde ya cuando la poesía queda en la compu y lo veo en la pantalla, es otra la relación. Y si hay bonomía, se puede imprimir y lo puedo volver a leer en una página. ¿Qué Pero cambia? ¿Lo empezás a ver con mayor distancia? ¿Pareciera como que es casi de otro? ¿O ya se te fue un poco de las manos lo que quedó ahí? En el momento de pasar, seguramente no solo pasás mecánicamente, no, hay cosas que pasan. pasan, porque además la configuración de las palabras en la cristalización que produce, por así decirlo, impersonal hasta cierto punto, aunque cada uno tiene sus propios jeitos, ¿no? Usa New Romano, Garamond o Arial, y en cuerpo tal y con tal interlineado. Es decir, uno tiene su estilo también dentro de la escritura de la computadora, del Word de la computadora, pero podría haber estado escrito por cualquiera, digamos, ¿no? O sea, le falta ese rasgo personal de la caligrafía, de la letra de cada uno. Sí, no es que se termina, pero un poco es como cuando haces un asado o cocinás, pasás de la cocina al living, entonces ya hay una parte que ya no haces. Un poco pasa eso, cuando pasa los manuscritos a la computadora en el caso de la poesía, es como cuando llevas la comida y la servís, o cuando empiezas a servir el asado. Hay algo De repente te das cuenta que faltó sal, viste, que es algo así, o alguien podés mantener un poco quiere de agregarle un fuego, poco de picante, o bueno, recalentar algo que se enfrió, pero ya hay algo una instancia que terminó. que es irreversible incluso hasta cierto punto, porque ya si salió mal la comida, Ya está. bancate ese defecto, como Exacto. diría el doctor Charlie García. El doctor Charlie García, exacto. Sí, sí, hay algo de eso. Con la poesía, con la prosa no, es como una relación mucho más en la pantalla y... O sea, escribís de entrada en la pantalla. Bueno, a veces como si hay frases o hay ideas, probablemente, por esto que te digo, a veces las anoto en un cuaderno y quedan ahí y después vuelvo, o estoy pensando en un libro o arranqué un libro y aparece alguna idea, por ahí va al cuaderno y vuelvo, pero en general voy y escribo directamente ahí porque también tiene esto de una capacidad de cambio distinto con la prosa. Un ritmo distinto, lo voy viendo y escuchando a medida que lo voy poniendo en la pantalla, a diferencia de la poesía que por ahí la escucho antes de verla escrita, digamos. Claro. Ahora, en un texto, en algo que era un cuento, como el cuento escrito en octosílabos, ahí se juntan un poco las dos cosas. Esas primeras versiones tal vez hubieran ameritado la página, quiero decir, el monitor de la computadora, porque te permitía eso, efectivamente, ir viendo
una cierta ubicación de los octosílabos engarzados uno detrás del otro, cosa que por otro lado después en el formato que va a tener en un libro va a volver a cambiar, ¿no? Sí. No, y con ese me pasó así, ese es un caso particular, pero bueno, que tenía que leerlo en voz alta todo el tiempo. Si no, no terminaba de ver cómo. Porque por esto que te digo, había una puesta en página que la podía seguir con los ojos, pero había una puesta en oreja que tenía que leerlo en voz alta, porque el juego del octosílabo, primero tenía que escuchar el octosílabo, además de verlo silábicamente anotado en la página. Tenía que escucharlo y, bueno, lo sabés, digo, no es solo que tenga 8 sílabas, sino que tenga. Que los acentos caigan bien, Claro, claro, sí, sí. que enganche con el siguiente, con el anterior, que haga la pausa, que deje picando algo. Bueno, eso lo tenía que escuchar, entonces era como, sí, fue un poco igual. Lo que no recuerdo, porque hace tiempo que leí el libro, si esos versos, esa prosa arromanzada mantenía, digamos, una rima en los versos pares, una rima sonante, Si no recuerdo mal, sí. porque eso ya le agrega también un grado de dificultad más, ¿no? Que No me son acuerdo de eso, pero. los dos recursos mnemotécnicos del narrador oral, que a lo mejor ni siquiera sabía escribir, que por eso usaba el verso medido, son la medida del verso y la rima sonante en los versos pares, ¿no? Sí. Ahora no me acuerdo de eso, pero. O no sé si lo usé sistemáticamente. O por ahí aparecía así, con Para cierta... acentuar algo, Claro, claro, también. es como una luz que de pronto se prende, ¿no? Como. Y los criterios de corrección, en un poema, por ejemplo, esto que vos decías, escribía a mano, escribía a lápiz y borraba con goma, pero después quería recuperar la palabra borrada y ya no me la acordaba. ¿Qué es lo que corregís cuando corregís? En un poema, digamos, que probablemente sea diferente al tipo de correcciones que aplicás en la prosa, sea de ficción o ensayística. Em, no sé bien qué es lo. Porque entiendo que por ahí depende el poema en el que esté pensando o el libro en el que esté pensando. Es decir, por ahí estoy pensando en la relación que tienen los poemas. Caso de, no sé, La Resistencia Ordena, que es el anterior a Poema Monogatari, hay como una dinámica de voces a lo largo del libro que tienen que tener como un diálogo. Entonces, a lo mejor lo que estoy pensando es que algo que apareció después tenía que estar antes, y entonces lo que estoy buscando es dónde eso va a ser eco interno en el libro, y entonces la modificación tiene que ver con la estructura del libro, ¿no? Pero a veces, y en general, tiene que ver con el ritmo del verso. Como ¿Nunca el sentido? Sí, el sentido, a esto iba como una palabra que es más práctica que teórica, que es el redondeo. O sea, lo tengo que sentir que tiene el peso de sentido, de ritmo, de forma, de las palabras lucen en el sentido no de vistoso, sino de que hay una que tiene que ser la primera del verso y otra que tiene que ser la final, o hay una que tiene que estar en el medio o antes de la coma, y eso se ve en el verso distinto. Entonces, a lo mejor está el verso, el sentido está, pero la palabra que yo preferiría que tuviera en ese verso un color tiene que ir en otro lado. Y si tiene medida o si tiene un ritmo, cambiarla de lugar No es tan fácil, no es tan claro. fácil. No es tan fácil porque probablemente cambia la escansión del verso. Entonces, como que hay algo de eso que a veces me molesta un poco, porque no es una categoría muy precisa, pero el redondeo de, bueno, como sentirlo como redondo, ¿no? Como tiene ese peso, tiene ese sentido, tiene ese ritmo, puede quedar, digamos. Entonces, ese es otro criterio de corrección. ¿Y qué pasa con la escritura ensayística? Que entiendo que en tu caso se da en por lo menos dos vertientes, digamos, una escritura que tiene que cumplir con ciertos protocolos, ciertas exigencias académicas, la prueba, la argumentación, la cita, la fuente, desarrollar, no sé, una serie de procedimientos que son los esperables o los esperados, y un ensayo más libre que escribir porque tenés ganas de reflexionar, incluso para pensar para vos un cierto aspecto, digamos, de la cultura o de la literatura. Pasa algo distinto, claro, sin duda, pero algo que trato de que sea como compartido, como me da mucho gusto escribir ensayos, como
también en el sentido musical el ensayo como una puesta en música de un conjunto de ideas o de discusiones, y me gusta que eso esté, y lo trabajo con el mismo cuidado, salvando las diferencias. Y en general el ensayo sí escribo mucho en papel, muchas ideas y muchos mapas que me armo o de nombre, de lugares o de recorridos. Eso tiene que empezar así, tiene que pasar por acá. Hay un mapa y me gusta en general anotar, me gusta mucho hacer dibujos, mapas de las cosas. Y después me gusta muchísimo escribir ensayos en el sentido de que lo pienso como un diálogo con otros, con otros vivos, muertos, ¿no? Sí, 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 sí. Y un gusto por la discusión y por el pensamiento y porque las ideas tengan su potencia y tengan su cuerpo. Y no sé, como que en algún... Sí, es distinto los dos tipos de ensayos esos que vos decís. Hay algo cuando escribo más, si quiere, académicamente, que tiene otros lectores, tiene otras formalidades, pero también he tratado, por lo menos, de que no pierda las cosas que a mí me gusta que tengan el ensayo, porque si no es aburridísimo. Claro, claro. Y en general pasa que se plancha mucho. O sea, pensar la escritura académica como simplemente como un lugar más del currículum, donde tiro algo para una línea más, para un crédito más, para una publicación más, para mí no tiene mucho sentido, porque me gusta escribirlo, o sea, y porque estoy peleando algo ahí, y porque estoy pensando algo ahí con otra gente. Entonces, y lo que tiene de común, que yo lo pensaba, porque alguna vez también tuve una conversación parecida, y creo que lo hemos conversado con vos también en otros momentos, ¿qué es lo que para mí tiene en común? O sea, con un poema, con un libro de cuentos, con una novela. Y creo que hay algo como una hipótesis. Creo que la hipótesis es lo que une todo lo que escribo, en el sentido de que la hipótesis es como una certeza sin prueba. Y un poco empezar a escribir un poema y un poco empezar a escribir un ensayo es pararse sobre una certeza sin prueba y ver qué pasa. Obviamente que de ahí en más uno equilibra distinto si va a hacer un ensayo, si el ensayo va a ir a no sé dónde, y en el poema obviamente que son otros los elementos con los que uno juega, pero hay algo del orden de una idea que se tiene del verso, del sonido, del problema que quiere tratar, de con quién está discutiendo, del cuento que quiere hacer, en qué tradición lo está ubicando o desubicando, que es una hipótesis. Hay algo ahí que me gusta mucho la idea de... Bueno, un poco, perdón, estaba pensando ahora, en realidad un poco por estas dos cosas que vos me decías, bueno, la escritura más ensayo, hay algo que no puedo separar, que es la relación entre creación y conocimiento. Entonces, necesitas cierto conocimiento para hacer un poema, de la misma manera que necesitas ser mínimamente creativo para que el ensayo funcione. Ahora bien, como vos mismo decías, tal vez el grado de ese convencimiento sin una certeza absoluta, no me acuerdo cómo lo describías vos, en la poesía puede autoabastecerse, mantenerse en ese terreno. Yo puedo decir como Paul Eluard, la tierra es azul como una naranja, y no tengo que demostrar o explicar después por qué esa aparente paradoja es perfecta, ¿no? Y efectivamente uno dice qué belleza, y además que la verdad que tiene esa paradoja se cierra sobre sí misma. Ahora, en un ensayo uno debería explicar, en todo caso decir, bueno, porque como ha dicho Paul Eluard, o sea, citarlo a Paul Eluard como antecedente para poder sostener esa aparente verdad de intención, ¿no? Sí, es cierto. Por eso decía, como creo que el punto de partida, en mi caso por lo menos, o yo lo siento así, similar, y después el recorrido es distinto. Pero, digo, cuando Borges dice lo de los camellos en el Corán, es un ensayo, y es una idea, y es una certeza sin prueba, y de hecho hay camellos en el Corán. Sí, no me acuerdo quién escribió un artículo. Sin embargo el ensayo es buenísimo, y va a seguir funcionando, porque hay algo de la idea... Claro, que es perfecta, digamos, que no, el color local no es necesario para los locales, o sea, es for export siempre, ¿no? Bueno, yo me acordaba otro que en un momento como comparaba escenas, ¿no? Como cuando Colón
llega a América y escucha Ruiseñores, no hay Ruiseñores, o sea, no puede haber escuchado un ruiseñor y lo anota. Digo, es como lo del color local, pero invertido, digamos. En algún punto él tiene que ubicar una escena y es una hipótesis. Y sí, Vos claro. suponés que va a haber ruiseñores Claro, Santo tiene Domingo. que, sí, porque uno además, volviendo a tu querido Aristóteles, uno aprende por contigüidad y por contraste. Entonces, lo completamente desconocido solo es asimilable en lo que se parece o se diferencia a lo que uno ya conoce. Entonces escuchó un sonido de pajarito y dijo, y tienen que ser ruiseñores, lo más parecido a... Que en algún punto es una hipótesis absolutamente colonial, porque digamos, es poner en un lugar lo que no tiene y hacerlo sonar de una forma que no suena. Entonces, como hay algo ahí que también es, y va a funcionar igual, quiere decir, como lo de Borges, va a funcionar, porque esa imagen funciona como idea. Entonces digo, sí, es cierto que en el ensayo uno tiene que hablar con otros, o citar, o puede hacerlo de forma más formal, con comillas o sin comillas, pero es cierto que cuando uno está haciendo poesía y está haciendo cuentos o novelas, también está conversando con poetas, con este verso ya, este ritmo ya lo usó, este tipo de... Y es más, Sí, quiero... este procedimiento, esta metáfora, este tipo de construcción, esta hipálaje, no sé, este Sí, no, quiasmo. este tema, Sí, digamos. sí, tal cual. Bueno, no hablemos de los grandes temas que son inevitables y que casi todos han tratado, la vida, la muerte, el amor, la injusticia. Entonces, como que ahí también hay un diálogo, pero la cita o el diálogo es otro, ¿no? Como, pero, y es cierto que uno no quiere probar estrictamente y no está en esa parte más de los tubos de ensayo, pero sí que hay algo de eso donde es un diálogo también, en Sí, algún sí, sí. punto es un diálogo. Un querido amigo fallecido, Charlie Feiling, sostenía que la primera literatura occidental era la latina, porque los griegos se habían inventado algo sin antecedentes, por así decirlo. También es un artificio, ¿no? Porque obviamente no es que no hubo nada antes que la cultura establecida como griega antigua o helenística. Pero dice, la primera literatura que se construye con conciencia de que hay una gran literatura previa respecto de la cual asume modelos, los imita, los contradice, los transforma, es la latina por ese motivo, decía él. Mirá, puede ser. Es como, también son esas literaturas que ordenan otras. Digo, la romana ordena una literatura, de hecho crea la palabra literatura. Sí, 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 No, sí. no existía hasta el siglo I a.C. Ahora, estas experiencias de vida tan diversas, haber sido artista de circo, malabarista, acróbata, haber tenido una relación muy fuerte con la música durante unos cuantos años y seguir sosteniéndola, además como me consta, y haber después iniciado un extenso ya proceso académico, no solo como alguien que se formó y se graduó y se doctoró, sino que además es docente de esas materias. ¿En qué medida eso te alimentó tu escritura más creativa, tus poemas, tus cuentos, tus futuros proyectos? ¿En qué medida todas esas experiencias contribuyeron de un modo más o menos preciso, ¿no? Porque obviamente todo lo que uno vive de alguna manera se refleja, aparece en lo que uno quiere crear? Un punto fundamental es haber conocido más literatura y un poco ver que esas grandes ideas que suponía que yo tenía eran parte de otras grandes ideas o de otras ideas que tuvieron mucha gente que fueron muy buenas, que por ahí no fueron grandes, pero sí que la tuvieron muchas veces. Tiene algo de la humildad, de sumarse a un colectivo que está escribiendo hace mucho tiempo, que está pensando acerca de eso. Eso Sí, fue ser inmediato. consciente de que la pólvora fue descubierta hace unos cuantos años atrás. Exactamente. El otro es un poco con la poesía, bueno, no en el caso cuando recitaba, pero después cuando uno publica, hay como un delay, ¿no? Entre que uno empieza a armar un libro, lo convierte en algo que se parece a un libro, logra que se publique y sea un libro, hay como, no suele haber poco tiempo entre una parte y otra, y en mi caso en general hay muchos años.
Y ese tiempo está buenísimo. Me parece que me permite a mí, a veces me inquieta o me hincha, porque quisiera que eso ya saliera y me está dando vueltas, porque Claro, creo claro. que tiene que salir antes que yo, pero a veces me inquieta. Pero me gusta el tiempo porque es como que lo va dejando ahí y eso va haciendo sentido. O sea, si uno tiene ganas de seguir publicando ese libro, no se publicó, es porque algo de sentido hoy tiene para uno, para lo que escribe. Con esta otra parte de mi carrera y qué sé yo, es todo mucho más vertiginoso. Digo, dar la clase, conversar de literatura, estudiantes nuevos, problemas nuevos, formas de tratarlos nuevos, es mucho más vertiginoso. Entonces tiene algo de un tiempo muy distinto, mucho más rápido, mucho más... no por esto mejor, pero simplemente... Claro, la interpelación o la demanda es inmediata, ¿no? Tiene una urgencia que no tienen los otros tiempos de la escritura de uno y las respuestas que pueden venir una vez que esa escritura de una u otra manera circuló, ¿no? Por las redes, en forma de libro impreso, lo que fuere. Es como un pequeño umbral de puesta en diálogo de lo que uno hace de forma velada, porque obviamente no uno no está contando lo que está haciendo, pero no deja de pensarlo, porque es la misma persona que después vuelve y anota un verso que se le ocurrió dando clase, porque dijo dos cosas seguidas que sonaban algo que estaba haciendo antes de venir a dar clases. Digo, esto no tiene que ver con esta clase, pero tiene que ver con otra cosa. Pero es como eso, tiene dos ritmos distintos y esto digo, como la tarea docente tiene un nivel de diálogo con el presente muy continuo. Y en mi caso, como soy docente de literatura, es como que permanentemente estoy como conversando literatura de forma presente, que es distinto a cuando escribo, que tiene un ritmo más espaciado, que no tan inmediato, por así decirlo. En ese sentido, como se complementan. Se complementan y además sigo creyendo que escribir está, o sea, cuanto más clases doy, más experiencias tengo, sigo creyendo que todavía hay una función de la literatura que es muy necesaria y alucinante y no la puede cumplir ninguna otra arte o disciplina. Eh, ¿No sentís lo que siente otra gente en esta o en otras profesiones? De que toda esa energía que hay que poner en el laburo, que puede ser más o menos vocacional, pero es una obligación, una responsabilidad, digamos, frente a otros, para ganar un salario, te quita energías, ganas o ideas a la hora de escribir lo más personal. Sí, a ver, quitar quita, porque uno, sobre todo en estas tareas, pone mucho tiempo y al ser presencial muchas veces, digo, decíamos de un presente, sí, pero alimenta también, digo, no podría hacer una cosa sin la otra, por otro lado, no podría estar todo el tiempo en mi casa sentado en algún lado escribiendo sin conversar de eso, y no con amigos, que uno conversa y hace cosas, digo, sin ver qué está pasando con eso, cómo llega, qué se dice, cómo se piensa, cómo se discute, qué lugar tiene, ¿no? Como no podría hacerlo. Quita y no quita, digo, también escribir a veces quita energía, uno a veces siempre está muy romantizado, tipo, recargo energías en el momento de la escritura, sí, a veces no. A veces, Sí, también la escritura es un juego, entre muchas otras cosas, y es legítimo que así sea, y es bueno sentir el placer de jugar irresponsablemente con las palabras en busca de ningún resultado, y aparecen a veces resultados mucho más interesantes que cuando uno se siente un profundiota, como decía también mi amigo Feili, sea alguien que se cree profundo y termina siendo un idiota, ¿no? digo, en mi caso personal, digo, se alimentan, pero no lo romantizo. Tipo, me hace muy bien escribir para dar clase, ni me hace muy bien dar clase para volver y tener ese momento de soledad y silencio, no. No, vos encontrás una economía que permite que circulen de un lado a otro, de ida y vuelta, Circula. esas dos escenas. Sí, creo que como para mí es importante que las dos escenas puedan coexistir y no necesiten dialogar todo el tiempo, pero sí que estén coexistiendo, digamos. No en la facultad, porque en la facultad mucha gente, no sé si mucha, pero ha habido y seguirá habiendo una cantidad de gente que va a la facultad y a la carrera de letras en particular pensando en que se va a ser escritor. Y es un grave error. En todo caso se enseña a pensar la literatura, tener efectivamente un menú mucho más amplio, una biblioteca más ancha.
Pero si vos tuvieras que decirles a los alumnos de un taller de escritura, de una maestría en escritura creativa, como se estila decir y hacer ahora, a partir de tu propia experiencia como escritor, no como docente y alguien que ha estudiado y pensado y reflexionado sobre literaturas, en tu caso latinoamericanas, ¿qué estarías en condiciones de decirle sin resultar presuntuoso ni pedante a alguien que quiera escribir algo propio, ficción, ensayo, poesía? Es como el género consejos. Y es incómodo. Es incómodo, estaba pensando, me salía mármol, pero estaba pensando una cosa respecto del mármol que pensé cuando estaba haciendo Monogatari que podría funcionar. ¿De José Mármol o del mármol como No, lápida? del mármol, porque viste que decían esta idea de que tenés el bloque de mármol y sacás la estatua adentro, ¿no? Bueno, hay un punto donde eso está bien y un punto donde está bueno laburar con todo ese mármol, a ver qué pasa. Entonces, escribir es un poco no solo querer sacar la estatua de adentro del ruido mundanal o mis ideas, sino un poco ver el mármol, la materia donde está esa estatua. Sí, que por ahí eso mismo sea un punto de llegada y no un punto de partida, ¿no? Operar sobre el mármol no para hacer una estatua, sino para ver qué pasa. Para ver a qué da lugar ese mármol, a otra manera de ver ese mismo mármol sin que deje de ser nada más que mármol, o a lo mejor puede ser, no sé, una revolución social, qué sé yo, una utopía. Bueno, un poco a eso iba como, no es directa la metáfora, pero digo como el contexto de la estatua, que es ese mármol, también es el contexto del lenguaje donde uno escribe, ¿no? Y ese diálogo tiene que estar con eso que no aparece en el poema. De alguna manera tiene que aparecer. Y está bueno que escribir sea un poco, no perder de vista ese diálogo con todo eso que sobra de una obra y que no termina en el libro, ¿no? Tal cual. Y al mismo tiempo que no por el hecho de que sea un mármol solo se puede sacar de ahí Amalia o los cantos del peregrino, para decir algo. Sí. O el pensador, digamos. Tal cual. Bueno, Facundo, te agradezco muchísimo la generosidad de tus respuestas y tus comentarios. No, gracias por invitarme, un gustazo conversar.